Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros una vez más en nuestro podcast de Casa de Vida. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque una vez más nos permite estar en este programa con un tema muy interesante como los anteriores que hemos desarrollado, que la verdad han sido de bendición para nuestras vidas y esperamos que para ustedes también. Y la verdad que el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Te invitamos a que te quedes el día de hoy, a que si tienes una libreta, que arrimes tu Biblia, porque la verdad que este tema es bien interesante. Me acompaña mi hermano Argenis Gaona y mi hermano Omar Romero. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que el día de hoy podemos estar aquí nuevamente, ¿verdad? Así es una gran bendición una vez más estar ahí con ustedes y el tema va a ser la oración, entonces el tema va a estar muy bueno, pues, Génesis, esperando que sea de gran bendición para cada uno de ustedes que nos va a estar viendo. Amén, así es, Dios les bendiga. Pues nos da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Esperemos, como dice el pastor Marcos, que haya sido de bendición los temas que estamos desarrollando. Y pues bueno, quédese, va a estar muy interesante el tema. Ahorita vamos a ir entrando ahí en detalles y va a ser de gran bendición tanto para ustedes como para nosotros. Así es. Y bueno, sin más preámbulo, queremos entrar directamente al tema. Como ya mencionaron mis hermanos, vamos a hablar de la oración, del poder de la oración, qué es lo que conlleva la oración y varios temas que vamos a estar tocando aquí, pero quisiera entrar directamente con un versículo bíblico para abrir aquí el tema, que es Mateo 6:6. Puedes buscarlo en tu Biblia, Mateo 6:6. Y dice el libro de Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y algo bien interesante, hermanos, que me llamó mucho la atención acerca de este versículo, porque aquí Jesús está hablando con sus discípulos, porque fíjense, algo que me llamó bastante la atención fue lo siguiente. Los discípulos, una de las cosas que le pidieron a Jesús, fíjate, no le pidieron cómo hacer milagros, no le pidieron otro tipo de cosas, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Qué tremendo, hermano, porque, y qué importante esto que ellos mencionan, porque ellos veían la comunión, hermano Mar, que Jesús tenía con el Padre, de tal manera que ellos se quedaron asombrados, y una de las cosas que le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Mucha gente, mi hermano Argenis, a veces la oración como que la tienen muy compleja o mucha gente ha escuchado, hermano. Ahorita tú me compartes tu punto de vista, pero mucha gente, yo veo que lo tienen como muy complejo porque dice la gente, es que a mí me cuesta orar, pastor. No sé cómo la gente ora 20, 30 minutos, 40, yo no sé qué decir. Y es algo tan sencillo como que tú estás hablando con Dios. Entonces la gente a veces como no dimensiona qué es lo que es la oración, simplemente, hermano, es hablar con Dios con tus propias palabras. No tienen que ser grandes oraciones elocuentes. Simplemente abrir nuestro corazón, hermano Mar, y hablar con Dios la necesidad que nosotros tenemos. ¿Qué pudieras comentar de eso, mi hermano? Fíjate, pastor, que es muy interesante. La oración es una relación con Dios, es como tú acabas de decir ahorita, pastor, es estar hablando con Él, ¿verdad? Estar hablando, abrirle tu corazón a papá Dios. Entonces, y es como si estuvieras hablando con un amigo, ¿verdad? Pues, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Y empiezas a empezar a hablar de tu trabajo, no sé. Bueno, la oración, tú dices el versículo de Mateo, o sea, en tu cuarto, donde tengas tu aposento, donde tengas tu lugar, ahí donde tú te ores, pues, que tú te hinques y empieces a hablar con Él, ¿sabes qué, Dios? Me estoy pasando esto, que necesito que tú me ayudes en este problema que tengo. Y es algo, una relación con Dios. Entonces tú tienes que tener esa relación con Dios sabiendo que papá Dios te va a escuchar y teniendo fe que Él lo va a hacer. Ahora, fíjate, mi hermano Argenis, lo que menciona aquí Jesús, porque hay algo bien interesante. Él dice, mas tú cuando vayas a orar, o sea, cuando vayas a entrar, entra en tu aposento, es decir, entra en tu recámara, entra en tu cuarto, entra, enciérrate, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Qué importante es esto, hermano, porque en el secreto es donde Dios se manifiesta a nosotros, ¿verdad? Y qué interesante porque la oración es muy necesaria para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad, hermano? Sí, claro que sí, porque
Dice, según la Biblia, la oración es una forma de conectarse con Dios. Así es. Y la oración es una de las enseñanzas que Jesús trajo a la tierra. ¿Mm? Amén, porque como en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, Dios tenía una comunicación con el hombre, tuvo comunicación con Adán, con Moisés, con Noé, pero en el Nuevo Testamento hubo una separación de Dios con el hombre. Entonces, cuando viene Jesús, es una forma con la que Él enseñó a sus discípulos para poder conectar con Dios y se considera como una forma efectiva de acercarse a Dios en la oración. Y como dice el pastor, es algo que nos trae comunión en la oración. Si tú entras a tu cuarto, ahí a mí me gusta mucho una película que se llama Cuarto de Guerra. Oh, O sí. sea, literalmente pues es un cuarto y ahí la protagonista de esta película se metía a orar y ponía versículos, los leía, tenía su forma, Sí. sí, tenía su forma de cómo orar a Dios. Así nosotros, ¿verdad? Como decía el pastor ahorita al principio, no es la forma, no es el cómo te pongas, la postura, es que Dios quiere que tú abras el corazón nada más. Sí. Fíjate, pastor, y algo que hice, por decir, ¿qué es la oración? Una pregunta, ¿qué es la oración? La oración es hablar con Dios en público, en tu casa, en tu oficina, en el hospital. A lo mejor mucha gente lo han visto, a lo mejor uno de ustedes lo ha pasado cuando hemos tenido una necesidad en el hospital, te hincas ahí, no importa quién está a un lado, te hincas y empiezas a clamar a Dios Ujú. y Dios te escucha porque ve tu corazón. A lo mejor en tu oficina estás pasando por algo y ahí en tu oficina empiezas a orar, en la iglesia, no importa que esté el hermano a un lado, no, o sea, tú, es una relación con Dios donde tú empiezas a hacer la oración creyendo en fe y siempre y cuando sea la voluntad de papá Dios. Así es. Y agregando a eso, yo pienso que es algo muy importante que hizo Omar, que cuando uno está en necesidad, es cuando va y ora. Y no debe ser así. Realmente uno debe estar en comunión con Dios, en oración. Y te voy a decir 5 o 6 propósitos de la oración, fíjate. Pedir fortaleza para resistir las tentaciones. Confesión de pecados y pedir perdón. Pedir guía y ayuda diaria. Pedir protección de los enemigos. Expresar amor por Dios, que es lo más importante, que yo creo que es lo más importante. Agradecer por el bienestar de lo que nos da diario. Y pedirle a Dios que seamos rectos en pensamiento, palabras y acciones. Porque muchas personas a veces tienen la oración como que, no, yo estoy bien ahorita y no, pues, no tengo esa comunión con Dios, esa oración. Y tenemos una necesidad, una enfermedad, una necesidad económica y rápido, no, ya sé dónde está la respuesta. Sí, ahí está la respuesta, pero el problema y el detalle es que tenemos que practicarlo diario, no nada más cuando tenemos un Una problema. necesidad, o Así algo. es. Sí, ahora, hermanos, yo creo que vamos a coincidir en algo porque las cosas más grandes que hemos visto de parte de Dios las hemos visto en la oración. O sea, Amén. Sí, Dios se manifiesta de una manera tremenda cuando tú oras, cuando tú te metes con Dios en la oración, sales fortalecido, sales lleno de la presencia de Dios, Amén. sales confiado, hermano, cuando tú estás en oración, sales confiado en que Dios está contigo y aparte de que cuando tú estás en oración hay un momento de quebranto, hermano, que cuando tú estás hablando con Dios, hermano, Dios te quebranta y fíjate que muchas de las veces Dios moldea nuestro carácter, la mayoría de las veces Dios moldea nuestro carácter en ese tiempo a solas. ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando la gente no ora? Mucha gente que no ora, ¿qué es lo que pasa? Dice, es que yo no puedo con mi carácter y sabes una cosa, la oración es bien necesaria para poder doblegar nuestro carácter. Obviamente el ayuno también, porque ese es otro tema, pero la oración es muy importante, hermano. ¿Por qué? ¿Qué tan importante lo mencionaba ahorita es que Jesús vino a enseñar a sus discípulos a orar? Y si bien es cierto que Jesús
hay un versículo en la Biblia, hermano, donde habla el Padre Nuestro. Mucha gente se confunde, hermano Omar, porque mucha gente dice, no, es que esa oración es la que tenemos que hacer. No, simplemente Jesús les estaba dando un ejemplo a sus discípulos acerca de cómo acercarse a Dios, de cómo orar, de una idea, hermano, y Jesús les dio unas pautas para que ellos pudieran hablar con Dios, porque la gente a veces, hermano, piensa y tiene esa idea, hermano, porque es un engaño del enemigo que dice, es que yo cómo voy a ir a buscar a Dios si yo estoy mal. ¿Has escuchado eso? Sí. Es que yo cómo me voy a meter a orar si Dios no me va a escuchar porque yo estoy en pecado. Cuando, hermano, es totalmente lo contrario. Cuando tú estás en pecado, cuando tú estás en una necesidad grande, es cuando más te debes de meter con Dios, porque es cuando más Dios te va a contestar. Porque tú necesitas escuchar la respuesta de Dios, hermano. Amén. Así es. Ahora, esos son engaños de parte del enemigo. Otra cosa, hermano, hay otra cosa que no sé si lo hayan experimentado ustedes. Pero cuando Jesús pone las pautas acerca de cómo buscar a Dios, les da la oración del Padre Nuestro, cómo acercarnos, cómo pedir perdón, cómo pedir por los alimentos, todo. Pero fíjate, hay algo bien tremendo, hermano Omar, y ahorita me dan su punto de vista, los dos, ¿verdad? Pero qué tremendo es, porque siempre que uno decide y dice, ¿sabes qué? Este tiempo lo voy a apartar para orar. No tiene que ser grandes tiempos. Al principio tú comienzas, si te cuesta orar, amigo, que estás ahí en las redes sociales, que estás viendo este podcast, y tú dices, es que yo soy de los que me cuesta orar. A todos nos cuesta orar. Quiero decirte lo siguiente. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú tienes ese tiempo con Dios y cuando tú dices, ¿sabes que yo voy a apartar? Cuando es un compromiso, cuando voy a apartar este tiempo, hermano. Y cuando dices, lo voy a decir, ojo, porque lo primero que vas a tener es oposición de parte del diablo. ¿Cierto o no es cierto, hermano? ¿Qué me puedes compartir de eso, mi hermano? Sí, claro que sí, porque fíjese, la oración diaria puede bendecirte a ti, a tu familia, a aquellas personas por quien oras. También puede traer paz a tu vida, ayudarte a aprender más sobre el plan que Dios tiene para ti. Entonces, por esa razón, por esa simple y sencilla razón, el enemigo siempre va a querer traer oposición, siempre va a querer traer distracción. Por ahí en redes sociales hay memes, ¿verdad? que salen, pasan de repente está alguien orando así, se acuesta y empieza a decir cosas que fuera de él, porque vino el sueño, vino distracción. Entonces, lo que debemos de hacer es estar conscientes de que, como dice el pastor, cuando vamos a empezar, si vemos que empezamos y hay oposición, hay distracción, ¿sabes qué? Me propongo orar 2, 3, 5 minutos. Y eso te va a llevar a hacer un hábito y te vas a ir 10, 15, 20 y así Se paulatinamente. te va a hacer más fácil, ¿verdad? Va a ser un poquito más fácil. Si no quieres empezar aventándote las 2 horas porque no vas a poder. Sí, Esto no, empieza 5, 10 minutos, que después esos 15 se van a volver en 20, Multiplicando, ¿verdad, más, mano? más. Sí, Y sí. más que nada también porque, pastor, por si decíamos ahorita, estaba comentando usted, y empieza a entrar una duda. Porque estás orando y empieza a entrar una duda. Y por si aquí en Santiago 1:6 dice la palabra de Dios, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echando de una parte a otra. O sea, tú debes estar leyendo, orando y creyendo que Dios lo va a hacer, Así es. teniendo fe, porque es la oración, tener fe, pero también es algo muy importante, pidiendo, sobre todo en el nombre del Señor Jesucristo. Ah, sí. Así es. Ese es importante, pidiendo el nombre de Él. Entonces, y no dudando que Dios lo va a hacer, Dios lo puede hacer mañana, pasado mañana, esa oración que tú estás haciendo. A mí me gusta mucho compartir, es como si tú estás orando, ahorita tenemos aquí está llena y pones un vaso. Cada oración que tú hagas, mi hermano, se va llenando. Y va a llegar un momento que esa copa que está ahí va a empezar a desbordar. Con cada una de las oraciones que tú has hecho por petición de un hijo, de un negocio, de alguien que estás, que quieres que venga a los pies de Cristo, esa oración va a llegar. Así es. Oye, hermano, otra cosa. Hablábamos de que siempre que nos proponemos orar, siempre hay alguna distracción o algo que el enemigo no permite que tú llegues a la oración. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo, hermano, sabe que
hombres y mujeres de Dios que se meten en oración, en intimidad con Dios, son peligrosos para Él. Sí. Amén. Para el diablo son peligrosos. Entonces Él va a tratar de evitar. Por eso no se te haga raro, hermano. Y lo vuelvo a repetir, a lo mejor que te dé sueño, que de repente a mí me ha pasado, les comparto, ¿verdad? A mí me ha pasado que cuando a mí me gusta mucho en la madrugada estar, ¿verdad? Preparar prédicas, orar. Y siempre cuando de repente que estás tú, que vas a comenzar a orar o que vas a comenzar a leer o algo, se oyen ruidos, usted no se asuste. Acuérdese que Dios está con usted. Ese es el enemigo que quiere distraerlo de que usted no ore, de que usted no busque la presencia de Dios, pero no, que no se le haga raro y no le haga caso. Al contrario, métase con Dios porque en cualquier momento que cuando usted comience a orar, la presencia de Dios se va a manifestar sobre su vida y todo lo que hay alrededor, hermano, se va a ir y tú vas a sentir una paz bien tremenda que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad, hermano? Amén, así es. Fíjate, y yo por si yo me preguntaba y estaba leyendo, pastor, por si debemos estar orando en el nombre del Señor Jesucristo, pedirle al Padre con fe, donde quiera que tú tengas un tiempo de orar. Preguntar, Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. David oraba 3 veces al día. Y Jesús oraba de mañana muy temprano. Sí. Muy tempranito. Entonces, debemos buscar, pastor, si Dios te pone en la madrugada, muy tempranito en la mañana, levantarte, dar gracias a Dios, a empezar a orar, porque la oración te fortalece. La verdad que sí, Te la verdad. fortalece la oración. Oiga, pastor, y luego lo que decía de que sí es cierto, mucha gente, porque a mí también me pasó, en mi casa, en una ocasión, en la noche, orando, se empezaron a oír así ruidos, y ahí está muy tranquilo, o sea, está muy sereno y no se escucha nada, y se empezó a oír así, entonces, muchas veces entra temor porque dices, no, ¿sabes qué? Mejor ahí le paro, va, porque empiezo a orar y empiezo a... No, al contrario. Dale, tú dale. Hay que seguirle dando porque si había algo ahí, se tiene que ir porque la luz ha llegado, las tinieblas tienen que marcharse, entonces no tengas miedo cuando estés orando en la noche, incluso en el día, o sea, no hay hora para eso. Síguele dando, sigue orando, porque fíjese, dice que la oración es un medio de comunicación entre Dios y nosotros, y que el principal propósito de la oración es mantener la conexión con los cielos, o sea, que nosotros estemos conectados con el Padre, ¿verdad? Como Así dice mi es. hermano Omar, es pedir en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo, entonces, si nosotros tenemos esa conexión, Jesús va a interceder por nosotros porque está a la Así es. diestra del Padre ahí. Sí, oye, hermano, y otra cosa que mucha gente a veces yo veo que tienen dudas, porque mira, cuando tú oras, debes de recordar siempre, hermano Mar, que cuando tú estás orando, acuérdate que la oración es hablar con Dios. Amén. Ujú. Es como si estuviera hablando con usted, ¿verdad? Usted lo mencionó ahorita, pero hay que tomar algo muy en cuenta, que es lo siguiente, que es lo que Dios me ponía también. Que cuando tú estás hablando con una persona, tú hablas y esperas que la otra persona también te conteste, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, a veces, hermano, a veces, le digo porque yo caí muchas veces en ese error, a veces nosotros llegamos al altar de la oración y empezamos Señor, esto y aquello, y te pido, 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 y cuando a veces Dios quiere hablarnos a nosotros también, porque No nos acuérdate que es un, Sí. es Es recíproco. sí, o sea, tú hablas y Él te contesta, tú hablas, Él te contesta. Entonces, a veces nosotros lo que hacemos es que empezamos a pedir, terminamos, vámonos, y nos fuimos y no dejamos que Dios nos hablara. Qué importante es, hermano, te digo, qué importante es, porque en ese tiempo, hermano, cuando tú hablas con Dios, le pides y dejas que Dios hable a tu vida, es donde he experimentado las mayores respuestas de parte de Dios, hermano. En ese tiempo, espérate un momento. A veces tú dices, mira, te voy a decir lo que viene a tu mente. A veces viene a tu mente y dices, no, hombre, es que eso que siento yo, siento que a lo mejor es mi mente, no es tu mente. Es Dios hablando en tu interior, en tu corazón, que te da la respuesta a la oración que tú estás dando y te dice, hijo, no te vayas por aquí, hijo, no te vayas por allá, no hagas esto. Y es Dios hablándote. Por eso es importante, hermano Mar, que cuando oramos, esperemos la respuesta de Dios. ¿Cómo ves eso tú? Fíjate que sí, Paz, porque a veces tú vas a decir, a veces estás orando y no das el tiempo de, oye, no me hablaste, pues estuviste hablando. ¿Sí? ¿Te fuiste? Y no, y te paraste. Digo, a mí una vez, alguna vez que, si tú no oras, dice, ¿cómo vas a tener una relación con Dios? Así no, si tú no platicas con Él.
Una vez me pasó un testimonio así breve. Una vez en la mañana estaba orando, me levanté y luego iba en el carro y me dice, papá Dios, vete por acá. Y una vez, y luego otra, vete por acá. A la tercera vez, yo no hice caso. Como me seguí, ¿verdad? Y fui, pues, ¿ok? Santo. Entonces, después me puse, estaba, ¿qué pasó? Oye, pues si me dijeron que me fuera por acá, ¿por qué no me fui? Entonces, a veces, dice, Dios no me habla así, pero lo has buscado, orado. Pues, ¿cómo quieres que papá Dios te hable? Y es muy importante, o sea, por decir, la oración es una comunicación con Dios, siendo el creador del mundo, del reino, porque Dios está dispuesto a escuchar a hombres, a mujeres, a todo aquel que lo busque de corazón, porque Dios no Sí, tiene sí. ley, Él es infinito, o sea, si tú lo buscas de corazón, Dios te va a escuchar, pero tienes que también, como usted dice, pastor, estar orando y pidiéndole, pero también saber esperar a escuchar la voz de Dios. Exactamente. A veces es Así lo que nos es. falta, ¿verdad, mano? Sí, y por ejemplo, a mí también un testimonio así breve, a mí también una vez me pasó, incluso cuando tú estás orando, horas, y a veces, digo, vamos aprendiendo en el caminar con Cristo, ciertos puntos, ciertas cosas. Entonces, yo orando, me quedaba callado y Dios no me hablaba. Y una vez llegué a la reunión un domingo y iba molesto. No me acuerdo por qué, iba molesto. Y llegué, estaba la alabanza y me quedé callado. No estaba adorando a Dios. Y Dios me habló y me contestó la oración que yo le estaba haciendo. Me contestó y me dijo, esto y esto. Y yo me quedé asombrado porque dije, wow, o sea, no me contestó cuando yo lo estaba esperando, me contestó en su tiempo, pero Dios me habló, ¿verdad? O sea, esa oración que tú estás haciendo, Dios te contesta. A veces, como dice mi hermano Omar, dice, no, me dijo 3 veces el Señor que me fuera por acá y yo no hice caso, me fui por acá. A veces no es el instante que te lo dice, a veces Dios tarda porque tiene su tiempo, pero siempre va a llegar una respuesta por parte de Dios, con un conocido, con un vecino, con un hermano, a ti mismo te habla. A veces decimos, no, es mi cabeza, Es Dios. pues sí, pero es Dios, como un video también en redes sociales que estaban así y iban a dar ahí ofrenda, y luego dice que Dios le habló al hermano, da lo que traes en la bolsa derecha. Y luego le mete la mano y saque uno de 500. Ay, habló mentiroso. Mejor lo de la izquierda eran 100. Mejor. Entonces, así, o sea, así pasa, ¿va? O sea, Dios te habla de muchas maneras en la oración. Eso sí. Ahora, mucha gente quizás, hermanos, se pregunta, bueno, ¿cuándo, a qué tiempo hay una hora específica? Mira, no es que haya una hora específica. Mira, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es que haya un tiempo específico. En lo personal, a mí me gusta orar en la noche, en la madrugada. Hay personas que le gusta orar bien temprano, hay personas que le gusta orar al mediodía. No hay un tiempo específico. Lo que sí es que debe de tener un tiempo de oración. Debe de haber un tiempo de... Y le voy a decir algo, sea perseverante en ello. Nunca se canse de orar. Aunque parezca que nada está ocurriendo, Dios se está moviendo en lo sobrenatural. A veces pensamos, hermano Mar, porque son artimañas que usa el enemigo, que estamos orando y que nada pasa, que estamos orando y que nada pasa. Y tal parece que la situación no se resuelve, y tal parece que la oración no llega a los oídos de Dios, y eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses, Así es. que la oración no se va a contestar. Y yo lo dije la vez pasada, a veces estás a un escalón de que tu oración sea contestada, hermano Mar. Y sabes una cosa, pero tú no perseveraste lo suficiente y ya estabas a nada de obtener la respuesta de Dios. Pero como no perseveraste, el enemigo te engañó y te robó la bendición, y ya no recibiste la bendición. ¿No? ¿Sabes una cosa? Te robó la bendición, pero cuando tú perseveras, aunque es contra viento y marea, y tú sigas adelante y sigues adelante, ¿sabes qué? Tarde que temprano vas a ver la respuesta de Dios, ¿verdad, hermano? Pues hay que ser perseverante, ¿cierto, hermano?
Fíjate que sí, pastor, y siempre, como tú dices, por más que tú estés orando y veas todo lo contrario, pero si tú ves todo lo contrario, no ves un cambio en una opción que tú estás pidiendo, Dios lo va a hacer. Claro, digo, porque Dios mira los corazones. Cuando tú tienes esa relación con Él y tú sabes que Dios lo va a hacer porque Él es Dios, creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Digo, por si estamos haciendo, por dice Filipenses 4:6, Sí, dice, por nada estés afanoso, sino seas conocido nuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en todo ruego, en toda acción, amén. en todo. Digo, algo especial que a mí me gustó una vez, por si yo tengo mi hija Galilea Brigitte, todos la conocen. Mi hija a los 4 años y medio que tenía todavía no podía caminar. Entonces yo siempre declaraba y en oración decía, Señor, gracias porque mi hija camina, gracias. Una vez me acuerdo que mi esposa me comentó, me dijo, oye, amor, es que ya no digas que nuestra hija camina porque la gente puede pensar que estamos echando mentiras o algo, porque en realidad no caminaba. Entonces dije, no, amor, ella camina y ten fe y estamos orando y ten camina. Entonces, ahorita, en ese tiempo, hermano, estábamos varios así alrededor, Sí, platicando, y yo me gozaba porque ese día ella se agarró caminando. Y muchos de los que estamos ahí me comentaron, y nada, digo, siempre ha caminado, bro. Siempre, nomás que tenemos que tener fe y creerle a Dios. Y yo, la mera verdad, una petición de parte de papá Dios que me contestó, yo estaba orando, mi esposa, y Dios la cumplió al exactamente. tiempo que Dios quiso, y gloria a Dios. Entonces yo nunca me estuve así afanoso, que ya quiero caminar. No, Señor, va a ser tu voluntad. Cuando tú permitas, va a caminar ella. Y le doy la honra y la gloria a Dios que pues Dios contestó la petición. Pero hay que ser perseverante, ¿no, hermano? Así es, Hay que hermano. creerlo, Hay como que de que el creer, y hermano. estaban ahí, no se miraba y hay que estar ahí, y tú estar orando, llorando, creyendo que Dios lo va a hacer. Ahora, fíjate, algo que mencionaba, hermano, ahorita a ver qué me puedes comentar, porque algo que mencionaba el hermano Mar, y bien interesante porque dice, es al tiempo de Dios, o sea, es cuando Dios quiso, cuando Dios obró, y qué tremendo, hermano, porque a veces nosotros queremos que Dios nos conteste rápido, ¿no, hermano? Sí, sí, y por lo regular, fíjese, dice Mateo 7:8, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá la puerta. Así es, Amén, pero debemos de saber que es el tiempo de Dios, no el de nosotros, ¿verdad? Porque eh, en nuestro tiempo, por ejemplo, a mí me tocó, o sea, me ha tocado que yo a veces en oración le digo, Señor, tú sabes lo que yo necesito antes de que yo te lo pida, tú lo conoces, pero si es tu voluntad dármelo, está bien, si no, lo acepto. A veces es difícil porque en la carne tú lo quieres, o sea, tú lo dices, no, pues es que lo necesito esto, ¿va? Necesito un carro, necesito una casa, necesito algo. No sé si estás pasando por necesidad económica o algo, dices, lo necesito. Pero cuando entiendes que el tiempo de Dios es perfecto, mucha gente a lo mejor está muy, muy trillada esa frase, que los tiempos de Dios son perfectos. Sí, son perfectos. Porque Dios sabe, porque si Dios te da algo y tu corazón no está preparado, te puedes perder. Entonces, o puedes, como muchas personas, si Dios te cumple un milagro que tú estás pidiendo, en el caso del testimonio de mi hermano Omar, su hija que caminara, hay gente que a veces le da la gloria a otros dioses y no al Dios verdadero, al Dios que le ha cumplido ese milagro. Entonces, por eso Dios tiene el tiempo y uno debe de esperar en ese tiempo el Señor, ¿verdad? Lo que tiene para oye, nosotros. hermano, porque hay gente que se la ha pasado orando años por su hijo, por su hija, y no recibe la respuesta en 4 o 5 años, así como también hay gente que de un Rápido. día para otro Dios le contesta. Pero fíjate, algo que yo platicaba ayer con mis hijas y con mi esposa, porque estábamos platicando acerca de este tema, fue eso, hermano, porque yo platicaba con ellas, les decía, cuando Dios, a veces Dios nos detiene la bendición porque sabe que no estamos preparados para ella. Amén, amén. Entonces dice que pides y buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pero sí, pero a veces es al tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque, fíjate, siempre mencionamos esto, pero hay mucha gente que le pide a Dios, tú lo mencionabas ahorita, le pide a Dios
Dios le concede la petición de su corazón, pero acuérdate que siempre tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Amén. Y a veces, hermano, a veces no pedimos conforme a su voluntad, a veces pedimos conforme a nuestra voluntad. Sí. Entonces, cuando tú pides conforme a tu voluntad, a veces ese es el anhelo de tu corazón, pero Dios te dice, es que no te lo voy a dar, porque si yo te lo doy, tú te vas a perder, tú te vas a ir. Entonces, es como aquel niño que tú le das 20,000 pesos a un niño de 5 años, hermano, se lo va a gastar en dulces, no sabe cómo gastárselo. Sí, sí. Entonces dice Dios, yo todavía no te puedo soltar esta bendición porque todavía no estás preparado. Yo te la voy a dar a tu tiempo. ¿Qué ha pasado, hermano Argenis, con gente que dice, Señor, yo te pido que me bendigas con un carro para ir a la iglesia? Es más, voy a echar gente ahí, santo, pero no, Y a la no mera pesar. hora. No, hermano, voy a poner gente, les voy a llevar al hospital, les voy a ir, oye, hermano, de todo, ¿verdad? Y de repente Dios obra, hermano. ¿Y sabes qué pasó? No volvió el hermano a la iglesia. Volvió. Santo Dios, pero no haya nadie por ahí, va. Anda de cotorreo los domingos. Anda en la presa, anda en Tampico. Y también Santo. pasa que a veces, fíjese, o sea, como uno, para no decir, o sea, yo me incluyo, va, también, a veces uno le pide a Dios, tal vez un trabajo, un buen trabajo, y a veces uno hasta se atreve a pactar con Dios, ¿va?, en medio de una oración y dices, no, hombre, Señor, si me bendices con un buen trabajo, te prometo que voy a bendecir y esto y aquello. Y cae la bendición, cae la respuesta de Dios y a veces no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, está bien tremendo porque fíjese, mire, dice, ¿qué dijo Jesús sobre la oración? A mí me pareció muy interesante y porque dice, Jesús, lo primero que dijo fue, cuando oremos debemos orar a Dios, ¿sí? Debemos orar a Dios y para no impresionar a las personas. Como dice Mateo 6, 5 y 6 y Mateo 6, 7 y 8. Porque, como usted decía ahorita, pastor, a veces oramos y esa oración, Dios la contesta y a veces nosotros queremos impresionar a la gente con tal o cual cosa que Dios hizo en nuestra vida. Y no es así, o sea, como le digo al principio, cuando entres en tu cuarto, en lo secreto, Dios te va a recompensar en público, sí, pero siempre tienes que tener los pies en la tierra. Siempre, y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Marva, que es mi familia, ¿verdad? También, y le doy muchas gracias a Dios por su vida, porque siempre Él me ha dado ese consejo. Siempre cuando Dios te da algo, siempre ten los pies en la tierra, porque Dios está preparando tu corazón para darte esa bendición, pero si tú despegas los pies de la tierra, pasa lo que dice Mateo 6, 5 y 7 y 8. Ahora, mano, fíjate, qué tremendo o qué importante es también, porque algo que mencionamos ahorita acerca de la bendición que llega de parte de Dios, que llega a su tiempo, ¿ah? Amén. Sí. Pero algo que mencionamos que es acerca de orar conforme a su voluntad. A veces la voluntad de Dios es otra, y a veces hay que pedirle a Dios que nos ayude a aceptar su voluntad, porque a lo mejor a veces, mira, pasa esto, mano. Hoy en día he visto mucha gente que está resentida con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no contestó una oración de un familiar. Gente se ha alejado del camino porque dijo, es que Dios no me contestó la oración. Yo quería que Dios sanara a mi papá, a mi mamá, a mi tía. Yes. Oye, hermano, pero la voluntad de Dios no era esa. Porque quizás si Dios lo sanaba, a lo mejor se iba a perder. ¿Sí me entiendes? Y qué importante es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El mismo Jesús lo hizo, hermano. El mismo Jesús lo hizo, se alineó a la voluntad de Dios, siendo el Hijo de Dios. Él tenía el poder, hermano, para poder, cuando le iban a crucificar, con simplemente tornar sus dedos, que vinieran legiones de ángeles y que lo librara. Mas, sin embargo, él cuando está orando en Getsemaní le dice, yendo un poco más adelante, Mateo 26, 39, se postró sobre su rostro orando y diciéndole, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Ahora, hermano, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que aceptar la voluntad del Padre, con más nosotros, hermano. Él podía hacer cualquier tipo de cosas y Dios lo iba a probar. Sin embargo, él se sujetó a la voluntad de Dios. Y qué importante es, amigo, que me escuchas. Quizás hay gente que está resentida con Dios porque Dios no te escuchó la oración, porque tú piensas que Dios no quiso escucharte. Es algo que el enemigo ha puesto para que tú te alejes del camino del Señor. ¿Por qué? Porque verdaderamente
nosotros, hermano, estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y si Dios no lo hizo, no te cumplió esa oración, es porque Dios sabía que iba a ocurrir algo que se iba a salir de sus manos. Y por eso Él a veces no trajo esa bendición. No deja de estar molesto con Dios. Simplemente aprende a estar en la voluntad de Dios y a comprender, que Dios te ayude a comprender qué es la voluntad de Dios. Y a veces eso es lo más difícil, ¿verdad, hermano? Entender la voluntad de Dios, ¿verdad, hermano? Nos cuesta a veces, ¿verdad? Fíjate que sí, pastor. Más que nada cuando pides, como tú dices, pides algo y no lo ves, pero tú lo pides, no sé, lo estás pidiendo en tu carne y quieres ver, pero siempre es bueno como se pide en el nombre de Jesús y que pides, Señor, que sea la voluntad tuya, que Sí, sea tu voluntad y para que tu nombre sea glorificado. Por si dice Juan 14:13, dice, porque todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, todo lo que piensas en el nombre, claro que sea la voluntad de Él. Entonces, cuando tú, te gustó Juan, el versículo que comenzaste ahí en Mateo, que encierra tu cuarto y tú póstrate. ¿Y qué va a pasar cuando Dios, esa petición, esa oración que tú le estás haciendo, cómo vas a reaccionar? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a reír? ¿Vas a gritar? Yo me acuerdo esa vez que yo me reí de algo así porque yo miraba lo que Dios hizo. Te hace una pregunta. Yo me acuerdo que una vez, hace tiempo, el pastor comentó una vez, no sé, fue una vez que él estaba en el hospital y él estaba orando. No le importó quién estaba orando. Y Dios, y gracias a Dios, y Dios hizo ese milagro. Entonces, ¿cómo vas cuando ese lo que tú estás pidiendo, cómo vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque hay muchas formas, mejor de gritar, llorar, no sé. clamar. Clamar, sí, o sea, en voz Sí, estás sí. clamando y Dios está escuchando. Entonces, yo me acuerdo que ese reí, brinqué, hasta me decía así como, no, pero porque es Dios, fue la voluntad de Dios para la honra y gloria de Dios. Entonces, ahí está, gracias a Dios, mi bebé está estudiando y todo, pero tienes que decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Ahora, qué importante, hermano, algo que también mencionó Omar, porque dice algún versículo que leyó ahorita en Filipenses 4:6, dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Así es. Aquí hay algo bien importante, mi hermano Argenis. Mencionábamos ahorita que hay gente que Dios le hace el milagro y que ya no regresa. Y qué importante es que cuando tú ores y le digas a Dios, Señor, si tú sanas a mi papá, yo voy a estar en la iglesia, voy a estar en los ayunos, y que Dios te haga el milagro, regresa y dale gracias a Dios, ¿verdad, hermano? Sí, Porque sí. cuando eres agradecido con Dios, mi hermano, Dios, eso es solo el comienzo de lo que Dios tiene para ti, pero hay gente que, como dijiste, ¿verdad, hermano? Recibe la bendición y se va, cuando apenas es el comienzo de lo que Dios te quería dar, ¿verdad, hermano? Sí, y a veces, como le digo, si no estamos ahí en el camino y queremos ser instruidos, pues pasa lo que les comentaba, le das la gloria a otro Dios que no es el Dios que hace los milagros. Y la verdad que, como dice mi hermano Mar, a veces tú, de la oración que estás haciendo, lo que Dios te contesta, tenemos muchas formas de cómo reaccionar y yo creo que la mejor forma es gratitud, ¿verdad? O sea, siempre darle gracias a Dios. Pero yo quiero decirles unos ciertos tipos de oración que hay en la Biblia, porque a veces decimos, bueno, la oración, darle gracias a Dios, tenemos un modelo de cómo darle gracias a Dios o cómo a orar a Dios, pero hay 5 tipos de oración que les voy a decir, miren. Es la oración de adoración, la oración de petición, la oración de intercesión, de acción de gracias y de alabanza. Adoración y alabanza es diferente, Sí, sí. ¿sí? Pero a mí de todas estas, yo creo que para mí, en mi punto de vista, la que trae más bendición, bueno, son dos. La de intercesión y la de acción de gracias. Que son, fíjate, o sea, este tema nos da para hacer otro podcast de esto porque está bien Sí, amplio. sí, De hecho, sí. si usted quisiéramos otro tema acerca de esto, porque mencionaste intercesión, eso es otro tema totalmente
que está junto con este, pero que es muy diferente, pero que la verdad, hermano, pudiéramos hacer otro podcast Sí, junto claro que con sí. de la pura oración, ¿verdad? Pero o sea, son los tipos de oración que hay que nosotros debemos tener en cuenta y no, porque también a veces la monotonía nos gana o nos encasillamos por ejemplo, en la mañana te levantas, le das gracias a Dios, Señor, gracias por un día más, esto, tal, cuida a mi familia, a mis hijos, llévame con bien y tráeme de regreso, hasta ahí. Pero no nos damos cuenta que a lo mejor hay una oración de adoración. Simplemente te levantas, adoras a Dios y estás orando. O le das gracias a Dios o intercedes por alguien, como las oraciones de intercesión pasan en las noches, que te levantas. O la de gracias, ¿no? En la noche también. También. Te da, mano, en la noche. En las madrugadas que Dios te habla y te levanta y empieza y ora por tal persona y empieza a interceder por tal persona. Y sí, es un tema muy extenso que lo puedes, o sea, de cada tipo de oración puedes sacar un tema. Sí. Pero o sea, quería dar ese tipo de oración para que... Estamos dando lo más también- importante. Sí, lo más importante Sí. para que también no encasillarnos como les digo, en la mañana dar gracias y luego ya en la noche dar gracias también, no. O sea, también tenemos que tener un repertorio amplio. Tenemos muchas cosas. No, bastante. O Por sea, en la las horas. oración hay mucho tema aquí, hermano. Así es. De hecho, fíjate, yo no sé, pero yo siento de parte de Dios que ese tema va a bendecir a muchas personas. Lo sentí desde ayer, desde estos días que hemos estado orando y estamos preparando este tema. Yo lo he sentido de que va a bendecir a muchas personas porque hay muchas personas que tienen dudas, hermano. Sí. Las personas nuevas que no saben cómo conectarse con Dios. Yo creo que esto les va a abrir el panorama, hermano. Sí. Les va a abrir el panorama para que ellos puedan ir a buscar a Dios, ¿verdad? Postrarse, buscar y salgan bendecidos, ¿verdad? Así es, incluso personas que todavía no han querido dar ese paso en aceptar a Cristo, créeme que por medio de la oración, tú que estás viendo este podcast, por medio de la oración puedes llegar a que Dios toque tu corazón y puedas tú dar el paso de abrir tu corazón a Cristo para que pueda Él entrar en ti y que puedas tú recibirlo como tu Salvador por medio de este tema, como lo estamos desarrollando, que es la oración. Créeme que dice la palabra del Señor que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Así es. Así Qué es. importante, oye, hermano Mari, qué importante también, porque fíjate, hay muchos beneficios de la oración. Ahorita ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, así nos vamos a ir rapidito. Pero fíjate, hermano, qué tremendo es y qué importante que la oración te da confianza. Porque dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos a las oraciones. Imagínate, hermano Mar, qué importante es que tú sepas que la oración que tú haces, hay alguien que la está escuchando, pero no es cualquier persona, hermano. No es el presidente, no es el gobernante, es el que creó los cielos y la tierra. Oye, hermano, no, esto me emociona, no, la verdad me emociona. Porque la oración la está contestando el que creó todo, hermano. Se da un tiempo para estar con nosotros. ¿Qué opinas de esto, hermano? ¿Qué confianza te da el Señor? Pues más que nada, pastor, seguir adelante. Sí, O sea, seguir adelante y confiar en Él, porque sabiendo que tu oración la está escuchando el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su tiempo la va a hacer. Entonces, eso que tú le estás pidiendo, te va a dar la oración es tener una relación con Él, tener una confianza bárbara. ¿verdad que O sea, sí? te va a aumentar hasta la fe. ¿Verdad que? O no, hermano, te da una confianza de que tú dices, oye, yo voy caminando por la calle, aunque ando en valle de sombra de muerte, el Señor está conmigo, ¿no, hermano? Así es. Diferente, hermano, diferente a cuando no estás orando o cuando no andas en Cristo porque andas con temor. Caminas por la calle, pero cuando tú tienes la confianza, oye, andas como pavo real. Donde Sí, quiera que andas, sí. porque sabes que Dios está contigo, hermano, dices, oye, que esto y que lo otro. No, espérate, Dios está conmigo, hermano, espérate, Dios está conmigo. Amén. Y te da esa confianza, ¿no, hermano? La verdad, sí, pastor, y te da una confianza y, no sé, te empodera. Sí, Y la gente hasta te dice, oye, este tiene algo diferente. exactamente. Tienes una relación con Dios, ¿verdad? Y Dios te guarda por un mallado, entonces te ves diferente, pero es la gracia de Dios. La gracia de Dios cuando tú le crees y te da una confianza bárbara. ¿Por Exactamente. qué? Porque tienes esa intimidad con Dios. Tienes esa oración con Él, estás conectado y sales, sabes que Dios va contigo y van a venir a lo mejor luchas, pero Dios está contigo. Tienes algo que te
fortalece. Exactamente. Así es. Hermano, y hay otro punto que yo lo quiero resaltar y ahorita le dejo el tema a mi hermano. Dice que te da poder y autoridad también. Amén. Fíjate lo que dice Lucas 18:18, hermano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero el 19 está más importante y más de resaltarlo. Lucas 18:19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, vamos a dimensionar esto, hermano, cualquier cosa, o sea, no, cualquiera, cualquier cosa que pidieren, conforme a la voluntad de Dios, ¿quedamos? Amén, amén. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Cualquier cosa que tú pidas, porque hay una oración que tú haces íntima solo, Así es. pero también hay una oración que hacemos en grupo. Cuando tú te juntas como hermano, y yo le digo, hermano Argenis, hermano Mar, vamos a orar por el hermano que está allá, desde aquí vamos a orar. Hay algo poderoso, hermano. Amén. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Se mueven los cielos, Santo. la tierra, o sea, los cielos obran a tu favor. Dice que cualquier cosa que le pidas, Dios va a obrar a tu favor. Por eso, mi hermano Argenis, el enemigo se inventó algo bien tremendo. Se inventó la división, se inventó el enojo, se inventó la ira para que yo, mi hermano, no me ponga de acuerdo contigo y no ore, porque sabe el enemigo que si oramos tú y yo juntos, algo va a pasar, ¿verdad? ¿Qué opinas de esto, mi hermano? Sí, es algo bien tremendo que regularmente lo vemos tal vez hasta diario, porque si tú, como dice usted, pastor, ahí, como dice la palabra del Señor, te pones en comunión, como dice ahí, a mí me sorprende también como dice cualquier cosa, o sea, Exactamente. nada es imposible para Dios. Lo que tú quieras Nada. pedir, si te pones de acuerdo con alguien, con dos o tres, Dios lo va a conceder. Pero ¿qué pasa? Que a veces le damos cavidad al enemigo y decimos en la iglesia, no, el hermano aquel no me saludó, no, el hermano este. Por eso, como dice el pastor, el enemigo se inventa cosas, se saca cosas ahí de la manga para poder hacer esa división y que nosotros no podamos hacer ese clic, ese match con los hermanos para podernos juntar. A veces hasta cosas que dices tú, no, sabes que tengo que ir allá, me tengo que ir rápido, no puedo, o sea, ahorita no tengo chance de ponerme en comunión aquí con usted. Son cosas que el enemigo va, poniendo trabas, poniendo obstáculos, pero debemos de vencer eso, vencerlo. No vayamos muy lejos, hermano Mar, no vayamos muy lejos. Simplemente en nuestra casa. ¿Qué dice el enemigo? O sea, cuando hace un altar familiar, hay algo poderoso que ocurre. ¿Qué dice? Ah, no. Estos se juntan a orar. Ah, yo tengo que enemistar, yo tengo que poner algo ahí para que ellos no se junten a orar, porque entonces yo no voy a poder robarle a sus hijos. O sea, qué tremendo, hermano. Fíjate, pastor, ahorita que estabas platicando ahorita que cuando se juntan, tú oras en tu cuarto, uno solo, pero cuando se juntan varios, quiero comentarte algo que a mí me estaba leyendo y me gustó mucho. Sí, sí. Por decir, Hechos 12, capítulo 1 al 5, dice la palabra de Dios, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para matarlos y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes de la levadura, y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados de cada para que lo cuestionaran y proponiéndolo al pueblo porque lo querían matar. Aquí es lo que voy, mi hermano. Fíjate el 5 lo que hizo, lo que decías tú, pastor. Dice, así que Pedro estaba cuestionado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar orando al Dios por él. Es lo que Fíjate, decíamos. y luego si te vas más allá, pastor, Ajá. dice cuando estaban orando ella, ¿qué pasó? Dice que estaba orando y que las cadenas, cuando de repente era la noche y él tiene aquí 2 soldados, en versículo 9, y dice que un ángel lo puso en la mano. Y él empezó a caminar, se abrió una puerta, y luego se abrió la segunda puerta, y luego se abrió en el versículo 11 dice que se abrió una puerta de hierro, y pasó. Ya cuando cruzó la calle, entonces dice ahí que el versículo, que el ángel se fue, y en eso él despertó. ¿Y qué pasó? Dijo, ah, caray, pues no era un sueño. No era un sueño. Y lo más que me llamó la atención que es el poder cuando estás orando así en grupos con tus hermanos. Por decir, dice el versículo
El 11, hermano, dice aquí, el capítulo 12, versículo 11, dice, entonces Pedro, volviendo en él sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo que el pueblo de los judíos esperaba. Pero fíjate aquí, el 12 es clave. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que también por sobrenombre era Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, hay poder, Y ¿verdad? las cadenas se cayeron. O sea, hay poder, hermano. O sea, Amén, así qué es. yo por eso te digo, yo siento que este tema va a ser de mucha bendición a las personas, hermano, porque hay mucha gente que nos está viendo que había dejado de orar, pero por esta palabra va a haber algo que se va a encender en sus corazones y va a buscar la oración. Yo lo sentí de parte de Dios. Amén, Va a así haber es. algo en su corazón que va a encender para que ellos sigan buscando el rostro de Dios. Así ¿Tú qué es. puedes comentar, hermano? Pastor, y algo, antes de que se me vaya, algo bien poderoso que estaba leyendo aquí mi hermano Mar en Hechos, fíjese, ese mismo Pedro que una vez Jesús le dijo, ven, que Jesús estaba caminando por las aguas y le dijo, ven, y volteó a los lados y se hundió. Ese mismo Pedro que negó a Jesús, ese mismo Pedro fue el que Dios lo sacó de esa prisión, que el ángel de Dios lo sacó de esa prisión. Entonces, no te desanimes si tú alguna vez le has fallado al Señor, si te arrepientes, créeme que si le oras y le pides algo, te lo va a contestar. Porque si estamos viendo, la palabra del Señor lo dice. El mismo Pedro que hizo esas cosas que te estoy diciendo, es el mismo Pedro que el Señor lo libró de esa cárcel donde estaba, lo libró de Herodes. Entonces, toda oración que hagas, el Señor la va a contestar, pero con fe, ¿va? Y ha Así ido, es. como decía en el capítulo 12, ¿va? O sea, él se quedaba asombrado porque decía, no estoy soñando, ¿va? O sea, sí es verdad que el Señor me ha sacado de aquí. A veces no queremos acercarnos a Dios en oración porque decimos, no, es que ya pequé, ya fallé, ya esto, ya lo otro. No, el Señor es misericordioso y nuevas son sus misericordias cada mañana. Así Amén. es. Y hay un último punto que quiero comentar, hermano, porque ya se está terminando el Todo el programa. Qué triste, pero bueno. La verdad, estamos bien encendidos. La verdad, créanme que estamos bien encendidos con este tema porque sabemos que va a ser de bendición para las personas. Hermanos, algo que Dios me reveló ya para finalizar y que quiero compartirles. La oración te conecta con personas. Te conecta con personas. Ayer yo se los explicaba a mis hijas. Te conecta con personas porque cuando tú logras conectarte en la presencia de Dios, hermano, Dios mismo hace que te conecta con personas que a veces vas a bendecir tú o te van a bendecir a ti. ¿A qué voy con esto? Hay una historia en la Biblia, con esto lo vamos a sustentar, en Hechos 9:10. Usted conoce a Saulo. Él era Saulo de Tarso antes de ser Pablo, pero cuando fue su conversión, Saulo perseguía a la iglesia cristiana. Saulo, en cierta ocasión, Jesús lo confrontó, lo tumbó al caballo. Entonces dice que tuvo un encuentro con Jesús, hermano. Pero aquí hay algo hay algo escondido en esta historia que está bien interesante. En Hechos 9:10 dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Cuando Jesús tumba a Saulo del caballo y le dice, entra a la ciudad que está más adelante porque se te va a decir lo que tienes que hacer. Fíjate, hermano. La oración te conecta con personas porque dice que en Damasco, a la ciudad donde Jesús lo mandó, había un discípulo de Jesús llamado Ananías. Y fíjate lo que dice la escritura. A quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Es decir, Ananías está orando, hermano. Y lo va a conectar con Pablo. Pero está bien interesante esto. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Dice, porque aquí él ora. Fíjate, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios, hermano Jesús, te conecta con personas para que tú seas de bendición a ellas o aquellas personas sean de bendición para ti. Amén. A veces, hermano, cuando tú estás conectado con la presencia de Dios, Dios te va a conectar con personas que tú ni te imaginas y que van a ser de bendición para tu vida. Y quiero compartir un testimonio, hermano, así rapidito. En cierta ocasión, me tocó compartir cuando yo estaba predicando en la Clínica 34.
Hemos estado compartiendo ahí mucho tiempo en los hospitales, hermano. Y una ocasión en particular, he vivido muchas cosas, pero una ocasión en particular, estaba yo predicando ahí, hermano, y se me acerca un matrimonio. Y entonces ellos piden oración por su hija que estaba en la clínica 34, en la parte de arriba en terapia intensiva. Fíjate qué tremendo. Y me dicen, pastor, quiero, uno no, todavía no era pastor, pero me decían, quiero que oren por nosotros, hermano. Y yo dije, sí, claro que sí. ¿Qué es lo que pasa? No, que mi hija y que está mal, está en terapia. Dije, me puse a orar, hermano. Terminamos, ellos se fueron, aceptaron al Señor, se fueron bien tocados. Yo me fui de ese lugar, hermano. Yo andaba en camión todavía. Paso 2 días después, hermano. Martes, todavía me acuerdo el día, martes. Paso en la mañana en la Ecovía, regreso por ahí mismo. Cuando vengo de regreso en el Ecovía, Dios me habla, hermano, me inquieta y me dice, bájate. Estaba atravesando con el Ecovía la clínica 34. Hay una estación enfrente de ahí. Amén. Y cuando voy atravesando ahí me dice Dios, bájate. Oye, hermano, yo dije, sentí tan fuerte de parte de Dios que me bajé, hermano. Y cuando yo voy le digo, ¿a qué quieres que me baje, Dios? Y me dijo Dios, ve. Me dijo Dios, ve ahí arriba porque ahí están mis hijos que necesitan algo, ¿verdad? Y yo me bajé, hermano. Me bajé de la Ecovía, llegué a la estación, dije, ¿cómo me voy a subir si ni siquiera sé el nombre de la niña? No sé cómo se llaman ellos, no sé nada. Sí. Entonces llego ahí con el guardia, hermano, y le digo, solamente me sabía un nombre, no recuerdo el nombre de la niña, creo que era Andrea. Y digo, oiga, le digo al guardia, pues, vengo a ver a Andrea. Hermano, puede haber muchas Andreas ahí. Sí, sí. ¿Y en qué cuarto está? Le digo, está en terapia intensiva. Es raro que te dejen entrar, hermano. ¿Sabes qué? Muy raro. El guardia me dijo, nada más hay una Andrea en todo el piso. Pues suba a verla. Hermano, era Dios. Y me voy subiendo, hermano, mi sorpresa, Argenis. Por eso te digo que Dios te conecta con personas. Voy subiendo al cuarto de terapia intensiva y cuando llego a la sala de espera de terapia intensiva, hermano, ¿cuál fue mi sorpresa? Estaba ese varón, el que había aceptado a Cristo, orando, hermano, orando a Dios, y se levantó cuando me vio y me dijo, hermano, qué bueno que vino. Qué bueno que vino, y dijo, porque yo le estaba pidiendo a Dios precisamente que viniera alguien, porque no teníamos para comer. Lo digo para la gloria de Dios. Amén. No teníamos para comer. Pero qué bueno que llegó él, porque yo traía algo de comestible. Pero le dije, no, hermano, ¿sabes qué? No vamos a ir a los tacos. Hermano, créeme. Él dice, me platicó en los tacos, me dijo, yo estaba orando, hermano, porque no había comido nada en todo el día. Y le dije a Dios, Señor, manda a alguien de tus hijos para que me dé de comer. Hermano, Dios me bajó ahí. Amén. Esas son las conexiones que Dios hace. Te digo algo, no te desanimes en tu búsqueda con Dios. Vale la pena seguir al Señor, vale la pena buscar a Dios. A veces Dios te va a abrir puertas para que tú bendigas a alguien más, hermano. Qué tan importante es, hermano, ser de bendición para otras personas. Abrirle puertas, porque tú créeme, hermano, cuando tú haces eso, Dios te abre las ventanas de los cielos. ¿Qué quieres compartir, hermano, de esto que te Para comento? cerrar, pastor, como dice el pastor Marquitos, es una gran bendición. Y cuando tú estás orando y escuchas la voz de Dios, él fue obediente, se bajó y fue. Y Dios tenía a esa persona orando. Entonces, no es algo de casualidad, porque Dios le habló. Entonces, cuando tú tienes esa relación, Dios te va a hablar. Entonces, yo nomás quiero comentarte, si estás orando por una persona, créelo que Dios lo va a hacer. Ten fe en que Dios lo va a hacer. Solamente ponlo en las manos de Dios y sea que Dios obre. Y esa petición ya está ahí. A ver, hermano, ¿quieres comentar algo ya para ir terminando? No, pues, no quisiéramos terminar porque La verdad que no. está el tema muy bueno y siento que va a ser de mucha bendición, como dice el pastor, va a ser de mucha bendición para muchas personas, está siendo de bendición para nosotros porque vemos cómo la mano de Dios se mueve, y simplemente quiero invitarte a que sigas adelante, sigas orando, sigas pidiéndole al Señor, nunca pierdas ese primer amor, esa pasión por orar, por hablar con Papá Dios, porque a veces ponemos muchas prioridades y no ponemos en primer lugar a Dios y es el primer lugar que tenemos que darle al Señor, porque es como cuando llegas con tu esposa a tu casa, cuando llegas al trabajo con un compañero, tú llegas y te relacionas y hablas con él y platicas y te pones de acuerdo en ciertas cosas
así mismo con Dios, ¿verdad? O sea, tú tienes que ir todos los días con el Señor. A veces, decimos, no, pues si hoy no oro no pasa nada. No, tienes que orarle al Señor, hablar con Él. Y orar no es hacer algo como llegar y titubear, no, simplemente llegar, Señor, la posición no importa, si te hincas, si estás sentado, si estás acostado, si estás parado, como sea, pero tú póstrate, postra tu corazón más bien, tu corazón, que tu corazón esté siempre en una posición para poder comunicarte con el Señor. Y créeme que todas las peticiones que tú tengas en tu corazón, Dios te las va a conceder. Sí, hermano, pues no quisiéramos terminar. La verdad que el tema está bien interesante. Si te gustó el tema y quieres que hagamos una segunda parte de este tema, por favor ponnos en tus comentarios. La verdad, creo que espero en Dios que mucha gente haya sido bendecida. Y pues bueno, pues lamentablemente tenemos que terminar, hermanos. O sea, no nos gustaría terminar, pero bueno, pues se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Te pedimos que ahí nos des like, nos pongas ahí en tus comentarios, estés orando por nosotros, que se abran puertas para que podamos seguir predicando la palabra a través de esta herramienta que Dios nos ha dado, hermano, porque Dios nos abrió puertas para poder compartir la palabra a través de este podcast. Agradecemos también a mi hermano Josué, que usted no lo ve, hermano, Josué Garza, que usted no lo ve, pero él está trabajando aquí con nosotros. Que él es el que nunca se ve, nunca sale, ¿verdad? Pero si viera que es un hombre dedicado a esto y que le pone mucho amor a las cosas de Dios y la verdad estamos muy agradecidos con mi hermano Josué también. Y pues hermanos, algo que quieran comentar ya para terminar, nuestras redes, todo eso. Sí, bueno, nada más, mi hermano Mar ahí para que... Adelante, hermano Mar. Yo nomás quiero invitarte, si no tienes un lugar donde escuchar la palabra, te invitamos a Casa de Vida, ahí en San Nicolás de los Garza, en Corregidora. Tenemos culto a las 7:30 los miércoles, los domingos tenemos a las 11 discipulado, 11:30 comienza el culto general y tenemos también cada 15 días taller de matrimonios y también tenemos lo que son cada 15 días hombres de valor. Entonces te invitamos para que vayas, están las puertas abiertas. Dios te bendiga. ¿Corregidora qué número, hermano? No, 299. 299, hermano, ¿algo que quieras Y comentar? los talleres son a las 7:30, tanto de matrimonios como de varones. Así es. Bueno, no, pues nada más para cerrar, que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, como Casa de Vida TV y en Facebook Casa de Vida. Ahí pues miren el podcast, denle like, comenten, compártanlo para que más gente pueda ser bendecida, que esta palabra llegue a más gente. Y pues también recalcar y reafirmar ahí el comentario, el saludo ahí para nuestro hermano Josué, que pues está haciendo una ardua labor ahí, que es el que está aquí en toda la producción. Y pues que Dios bendiga su vida. Y porque esto no sería posible sin su ayuda, porque sabemos que estos temas van a llegar a mucha gente y van a Amén. bendecir a mucha gente. Sabemos que es un proyecto de parte de Dios, hermano, Así y es. entonces queremos bendecir a la gente a través de la palabra. Y pues bueno, ya mencionaron los hermanos los horarios, las reuniones. Mandamos un saludo a nuestros pastores, Carlos y Albanelli, y a nuestros hermanos en Cristo que por ahí nos siguen. Por la próxima ocasión que nos volvamos a ver, por ahí vamos a desarrollar un tema que ahí en las redes sociales ustedes levantaron una encuesta, ¿verdad, hermano? Y por ahí el tema que salió fue el tema de sanidad. Entonces, a la siguiente que nos veamos vamos a desarrollar este tema. Y por favor, síganos poniendo ahí qué tema le gustaría que compartiéramos, ¿verdad? Para nosotros poder ser de bendición y compartir algo de lo mucho que Dios nos da, ¿verdad, hermano? Pues Sí. por mi parte y por la parte de mis hermanos ha sido todo, hermanos. Yo creo que Dios les bendiga y esperamos que nos sigan viendo en este podcast y que se la pasen muy bien. Esperamos ser de bendición para ustedes. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Saludos a todos, que tengan un buen día. Like, Dios bendiciones. les bendiga.